Amigos de redes sociales, les saluda a su amigo Isaí Colín, pastor de Reino en el Estado de México. Y miren, es un gusto para mí poder compartir con ustedes este nuevo contenido que vamos a procurar sea lo que hemos llamado Mi Mejor Historia. Así es que no te pierdas los momentos que vamos a estar capturando en cámara de Mi Mejor Historia. Vamos a tener invitados increíbles, tiempos increíbles, una charla increíble. Y saben, hoy tenemos un invitado de lujo para arrancar este nuevo contenido para todos ustedes, que yo sé que les va a ser de mucha bendición, de edificación para sus vidas. Así es que quédense pendientes que vamos a comenzar esto. Así que nos vemos en un momentito con nuestro invitado de este primer segmento de Mi Mejor Historia. Bien, miren pues, la sorpresa de este momento, tengo conmigo aquí en casa Pastor Noé Murillo. Síganlo en sus redes, por ahí van a aparecer para que puedan agregarlo en su Facebook. Sé que él les va a hacer de mucha bendición. Es un gusto que Mi Mejor Historia arranque con un amigo como lo es Noé para esta casa, para mi vida. De verdad que es un placer. Amigo Noé, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, mira, yo sé que en la vida tenemos ratos malos, ratos complicados, pero también estoy seguro que has vivido muchos ratos muy padres, muchas experiencias muy padres. Entendamos que nos están escuchando jóvenes ahí. De todas esas experiencias padres, ¿cuál crees que sería tu mejor historia para una generación que en este tiempo necesita que le inyectemos de alguna manera con esas experiencias? ¿Cuál sería tu mejor historia, amigo? Wow, pues primero que todo, hola a todo Reino, gracias a mi amigo el pastor Isaí. Es un placer estar aquí con él y con ustedes y a través de este medio llegar a cada uno de ustedes. Y wow, pues qué pregunta tan fascinante, me intriga, me pone de nervios, pero también me fascina el poder compartirlo. Y pues amigo, yo la historia de mi vida o esta parte vital en mí comienza de algo triste, de algo difícil, a algo lindo, a llegar a ser mi mejor historia. Mi mejor historia comenzó siendo de lo peor de mi historia. Y yo creo que esa parte de mi vida que la cambió, que se convirtió en mi mejor historia. Mi padre falleció, a él lo asesinaron cuando yo tenía 9 años. En mi casa fue un caos, todo fue se vino para abajo la casa. Fue tiempos de angustia, de dificultad. Mi familia se dividió, se separó, todos mis hermanos más grandes que yo a estudiar, a trabajar, mi mamá a trabajar, a estudiar, a hacer guardias en su trabajo, y yo quedé literalmente solo en muchos aspectos. Entonces, el mejor momento de mi vida surgió de uno de los peores momentos de mi vida. Mi padre fallece años antes de que él falleciera. Yo no tuve mucho contacto con él. Mi padre fue un padre ausente en muchos sentidos, y él fallece y yo quedo con una ausencia de paternidad, una necesidad de una búsqueda de un abrazo, de alguien que te llegara a abrazar, a apapachar, a consolar, a guiar, a decir qué hacer, a decir qué sigue, a decir para dónde jalamos, a decir qué hacemos. Entonces la historia de mi vida viene del caos de mi vida, porque inició en mi vida un caos de identidad, un caos de soledad, un caos de religiosidad. Mi familia y yo caminábamos en una iglesia sin conocer a Dios, sin tener un conocimiento. Íbamos a una iglesia, llevábamos una bonita religión, pero nunca yo había tenido un encuentro con Dios. Y mi historia, lo más lindo de mi historia fue cuando Dios se manifestó y se reveló a mí como un padre. Y esa parte de la historia de mi vida dio un giro de yo estar solo, de yo sentirme abandonado, amargado, enojado con todo el mundo, conmigo mismo, frustrado por todo, el preguntarme por qué permitió, por qué pasó. Pero cuando Dios se muestra a mi vida, lo hace con esa paternidad, con ese amor. Toda la ausencia que yo tenía de esa paternidad, Dios comienza a suplirla y a enseñarme, y han sido momentos que iniciaron desde ese primer encuentro con Él y han sido avanzar. O sea, como que el momento en mi vida inició en un día, pero ha ido incrementándose en cuanto Él se revela más a mí
como un padre que ha estado siempre ahí, que ha estado siempre conmigo, que ha estado siempre protegiéndome, que nunca me ha faltado su presencia ni su amor, y ha sido tan padre que ha llenado mi corazón, que ha llenado mi vida de una manera que yo nunca había experimentado, ni siquiera aún estando dentro de la iglesia. Yo había sentido esa llenura, esa tranquilidad, esa paz, esa frescura. Yo nunca la había experimentado hasta ese momento, y hasta ahora sigo aprendiendo de esa paternidad de Dios. Creo que la respuesta a esta pregunta del momento de mi vida fue cuando Dios se reveló a mí, no como ese Dios de la Biblia, no como ese Dios por una parte enojón, santo, que te exige santidad y pureza, sino cuando Él se reveló a mi vida como un padre, y era de alguna manera o de muchas maneras lo que yo estaba buscando así enormemente, y que yo estaba dependiendo de eso, y Él llega y se muestra y se revela a mí como ese padre que siempre ha estado y que siempre me ha cubierto y que siempre ha suplido todas mis necesidades y aún mucho más de ellas, y que ha revelado su confianza, su corazón, su complicidad conmigo. Eso transformó mi vida hasta este momento, le dio una identidad, una seguridad. Caminé solo después de muchos años aún conociéndolo, pero ya con la protección, ya con la seguridad, ya con la identidad de tener esa paternidad sobre mí. Increíble. Es tan grato escuchar que una especie de paradoja, que de la peor historia que pudiera haber sido para ti, inicia tu mejor historia. O sea, hay muchos jóvenes que algo les sale mal en la vida, que lo tomarían como si fuera su peor momento, su peor historia, y difícilmente tenemos esa capacidad como tú de ver ese momento tan trágico, tan duro, tan doloroso, como el inicio, no de algo más, sino de lo mejor que te pudo ocurrir. Eso es impresionante. Necesitamos, por supuesto, aprender a ver la vida de esa manera. Miren, a mí ahorita que lo dijo, me sorprendió que del escenario más, no sé, de derrota, Claro, sí. se pudiera comenzar a iniciar algo. Eso es impresionante, y esta generación necesita saberlo. O sea, si te equivocas, si te sucede algo, no es el fin, podría ser el inicio. Así es. No de algo nuevo, de tu mejor historia, como en el caso del pastor Noé. Eso es impresionante, amigo, de Así verdad. es, así es. Pues yo aprendí de ahí, de esa experiencia para mí en cuestión de como persona. Y ya después, aplicándolo en el ministerio, en la vida diaria, me di cuenta cómo efectivamente Dios, de un momento tan vacío, de un momento tan de la nada, porque Dios es experto de los momentos de fracaso, de los momentos de dolor, de los momentos en donde tú tienes un quiebre de tu mente, de tu corazón, de tu alma, donde tú dices, hasta aquí llegué. Es como que el momento, y lo he logrado aprender. Yo no sé si tú has estado en esos, sé que has estado en momentos de quiebre, pero cómo hace mucho rema el cuando Dios de lo desordenado y vacío comienza a crear. Y en mi vida así fue, del desorden de mis pensamientos, de mi corazón, del caos de mi vida, del yo pensar qué va a ser de mí ahora, qué voy a hacer, el pensar que pude haber hecho mil y unas cosas, de haberme tirado al vicio, de haberme hecho un montón de cosas con mi propia vida. Fue en ese momento de mi soledad, de mi fracaso emocional, de mi soledad general, donde Dios llega y donde Dios comienza a mostrarse a mí, y de ahí aprendí que todos esos puntos de quiebre, como en mi vida y en la vida tuya, van a ser los momentos donde Dios va a iniciar. A veces le tenemos mucho miedo a la muerte, le tenemos mucho miedo al quiebre, le tenemos mucho miedo al empezar de nuevo, le tenemos mucho temor al fracaso, en ese sentido de decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Después, por ejemplo, de esta cuarentena, ¿qué voy a hacer? Si mi negocio ya cerró, si la iglesia ya cerró, etcétera, no tengo planes a futuro. Es el momento exacto y es el momento perfecto para Dios. Cuando nosotros le damos la oportunidad, cuando nosotros nos abrimos, nos rendimos, nos entregamos por completo a Él, es el momento donde Dios de ahí toma y te dice, a partir de aquí, de este tu quiebre, de este tu fracaso, de este tu ya no hay más, yo voy a iniciar una historia nueva, gloriosa, hermosa, de donde tú ya no dependes de ti, de tus fuerzas, de tus emociones, Excelente. sino que todo viene de Él.
y todo es para Él literalmente. Todo, ya no hay recursos tuyos, ya no hay uno de donde yo de aquí me agarro, de mi amigo de acá, no, ya es simplemente una dependencia literal, Él mostrándose solo como tu único y suficiente, y no necesitas voltear hacia ningún otro lado. De mi caos y de tu caos son los momentos de donde Dios se va a revelar de la manera más poderosa, más gloriosa. Wow. No le tengamos miedo, amigo, al caos, en el sentido, no le tengamos miedo al perder, no le tengamos miedo al estar sin nada, porque Dios es experto a hacer de la nada, porque Dios es experto a mostrar de la nada, y es cuando más profundo lo conocemos, y es cuando más te enamoras de Él, y es cuando realmente aprendes a saber que estás en una relación y no en una religión, porque no hay recursos, no hay de dónde agarrarte, no hay fuerzas, no hay ánimo, pero Él llega en tu nada, Él llega en tu fracaso, Él llega cuando tú estás tirado, esperando morir, como aquella mujer que le decía, solo estoy por cocinar esto para darle de comer a mi hijo y dejarnos morir, y llega Dios y hace un milagro. Esos son los tiempos extraordinarios, y en mi vida fue un tiempo que determinó lo que ahora soy y el cómo me sigue impulsando a depender de Él, de decir, si mi vida ministerial y mi relación con Él empezó de la nada, del no creer que Él existiera, del no saber si Él me amara o no, del no creer, de haber escuchado mucho de Dios, pero no haberlo sentido ni experimentado, ni saber si era real o no, Dios llega en un tiempo de quiebre total para mí y comienza a manifestar su provisión, su bendición, su amistad, su amor, su abrazo, y fue para mí, y ha sido para mí, esos tiempos de quiebre han sido los más importantes para alcanzar, y han sido como los impulsos más fuertes que he recibido para alcanzar los propósitos que Dios ha tenido para mí. Extraordinario. Híjole, miren, necesitamos aprender mucho de los caos, de los momentos más oscuros. Definitivamente Dios es experto en darnos nuevas y mejores historias y comenzar algo donde nosotros pensamos que ya no se podía. Y esto me llevó a recordar, amigo, bueno, quizá no lo saben si nos están viendo por primera vez, nos conocimos en un seminario, entre tareas y desvelos y demás. Y miren, yo creo que todo tiene un plan, un propósito. Definitivamente saber que seguimos acá después de habernos dado por muertos, no pudo haber sido otra cosa, yo quiero decirlo, si Dios no hubiera cautivado nuestra vida, no hubiera cautivado nuestro corazón. Recordé una frase que me gusta mucho y es la siguiente: cuando el enemigo nos da libertad, en realidad es para hacernos cautivos, pero cuando Dios nos cautiva, nos hace libres. Y la verdad es de que es un juego de palabras bien interesante, pero llévate este mensaje en tu corazón: de tu peor momento puede surgir tu mejor historia. Y en este tiempo de seminario que estuvimos ahí, Dios nos regaló en una temporadita por ahí un tiempecito de oración al pastor Noé y a mí, una canción que queremos compartir con ustedes para terminar este primer episodio de Mi Mejor Historia. Así es que quédate un momento más con nosotros y esperemos que esta canción que vamos a dejar al final te sea de edificación y de bendición. Ok, amigos, pues miren, ya estamos aquí acomodados y queremos terminar este tiempo de Mi Mejor Historia con esta canción. Esperamos que les sea de bendición a sus vidas. Me sedujiste, oh Dios, y me atrajiste a ti. Fuiste más fuerte que yo. Oh Dios, y me atrajiste a ti. Fuiste más fuerte que yo,
Nos vemos en la siguiente. Gracias, Pastor Noé, por estar aquí Chao, con mucho acompañándonos. gusto, que sea de bendición. Nos vemos pronto. Gracias, Reino. Gracias, Isaí. Bye.